Bueno, darle la bienvenida y gracias a todos los que participan, sobre todo a los que vienen en todos los encuentros y permanecen, que eso es importante. Ahora Verónica les va a decir un poquito para alguno que no esté tan familiarizado con Zoom, algunas cositas de la tecnología. Vero. Sí, hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto poder saludarlas y verles la cara, aunque sea a través de nuestras computadoras. Y como dice Soledad, es algo básico para que todos, sobre todo, para que desarrollemos muy bien este webinar. Es importante que en cuanto comencemos, por favor, pongan silencio en su micrófono. Si no van a hablar, ahí donde justo decía Sole que pueden manejar los participantes, pueden silenciar el micrófono. Si fuera posible, tengan el video prendido. Habrá que ver sobre la marcha porque a veces es preferible de pronto quitarlos, pero si está estable todo, podemos dejar la cámara prendida para que haya pues esa interacción entre nuestras caras y lo que podemos ver de nuestros ojos. Si tienen alguna, pueden escribir el chat, que igual en la parte de abajo de la pantalla donde están las opciones que tienen, dice chat, ahí clican y pueden escribir en la parte de abajo, o levantar su mano, que justo donde están los personajitos de participantes, ahí pueden levantar la mano. Entonces eso, exacto, ahí está Sole mostrándoles dónde. Y pueden, en caso dado de que quieran hacer alguna pregunta específica a algún centro, usar también la opción de chat privados. Yo de todos modos voy a estar aquí revisando quién levanta la mano, quién escribe algo en el chat, para que todos estemos conscientes de lo que estamos ahí compartiendo. ¿Perfecto? Muchas gracias, Vero. Al contrario. Bueno, como saben, el encuentro de hoy es sobre construir membresía y, bueno, no les tengo que decir, ustedes saben mucho más que yo, que PEN es una organización formada por individuos, entonces cuán importante es trabajar este tema, porque realmente cada miembro de cada centro son esa fuerza para poder seguir adelante con todo el trabajo que una organización internacional como PEN hace. Entonces realmente nos parecía, lo habían ustedes comentado en el primer encuentro, algunos de ustedes que les parecía importante hablar del tema, entonces pusimos este tema para el encuentro de hoy. Y para empezar, les cuento un poquito cómo vamos a usar el tiempo. Primero vamos a tener unas introducciones. Carles, como algunos lo vieron, hoy participa un ratito con nosotros para introducir el encuentro. Y después vamos a contar con las experiencias yo les voy a dar algunos de los respuestas que ustedes nos mandaron, algunas preguntas por correo primero, para ver cuáles son las experiencias de los que compartieron antes de este encuentro por email, y también hacer algunas preguntas por el chat, y después el Centro PEN Argentina y el Centro PEN San Miguel van a compartir sus experiencias, y vamos a tener tiempo para hacer preguntas, por supuesto. Y después todos juntos vamos a tratar la temática para hacer una lluvia de ideas y poder ver cómo podemos mejorar. Eso es un poquito el encuentro de hoy. Entonces, bueno, ahora voy a darle la palabra a Carles para que presente un poquito qué es una membresía diversa y nos inspire para comenzar el encuentro. Creo que está mudo. Ahí vamos a... sí, ya está. Ahí está. Gracias, muchas gracias, Sole. Simplemente quería enmarcar la sesión de hoy sobre construir la membresía en el momento actual de PEN, que es la gran campaña por el centenario. O sea, vamos a celebrar el año próximo los 100 años de PEN Internacional y estamos invitando a todos los centros a participar de manera muy activa. Y cuando miramos hacia atrás, los 100 años que hemos recorrido, imaginamos esos grupos de, en general, bastante jóvenes escritores que crearon los primeros centros
en los años 20 del siglo pasado y vemos el camino inmenso que hemos recorrido hasta hoy, con más de 140 centros. Lo que quisiéramos es volver a relanzar PEN Internacional. Ya estamos muy presentes, pero creemos que podemos estarlo mucho más todavía. Y no por ganas de crecer así, sin otro motivo, sino porque hay un convencimiento por parte de, en general, de todos los centros PEN, de todas las comisiones, de los comités de trabajo. Todos estamos convencidos que la misión de PEN hoy es más necesaria que nunca. Somos una organización que es única porque reúne a escritores y les da la misión de defender la libertad de expresión en todas sus variantes, los derechos lingüísticos y de las distintas lenguas, los escritores que son perseguidos o amenazados, los escritores que se encuentran en el exilio, las escritoras y periodistas que por el hecho de ser mujeres sufren un tipo específico de represión, los escritores que se encuentran en contextos de guerra, de conflicto y cómo eso les afecta especialmente. En esa diversidad de realidades nuestra misión es más necesaria que nunca y lo vemos en estos últimos meses cómo la pandemia ha sido aprovechada por tantos gobiernos para aún aumentar los tintes autoritarios y con casos extremos. Ustedes habrán seguido las recientes campañas para escritores perseguidos en Uganda, en Zimbabue, en Zambia, lo que está ocurriendo en Hong Kong, lo que vemos en América Latina, la situación en Brasil, la situación en Chile, la situación en tantos países, en Nicaragua, por supuesto en Venezuela, en Cuba. Ahí todos vemos cómo los tintes autoritarios están aumentando y cómo nuestra misión es más necesaria que nunca. Y por eso, cuando enfocamos el centenario, lo queremos enfocar no como un recuerdo del pasado y de los grandes logros que hemos conseguido, sino como un llamado a todos los miembros de PEN para en el presente ser más capaces que nunca de encarnar la misión de PEN. Y para eso precisamente tenemos muchas herramientas. Primero, cuando pensamos en cómo convocar, cómo acoger en nuestros centros a una membresía aún mayor, tenemos que pensar que la identidad de los profesionales de la palabra, de los escritores, ha cambiado radicalmente. Porque si PEN empezó con poetas, ensayistas, novelistas y muy rápidamente editores, narradores en el sentido más extenso, pero PEN se ha extendido, hay muchos traductores, hay muchos periodistas en todos los campos, hay muchos guionistas, hay blogueros, guionistas de radio, de televisión, de todos los medios de comunicación, hay la gente del teatro que participa muy activamente en algunos centros de PEN. Eso hace que la identidad del profesional de la palabra se haya extendido mucho y que podemos realmente abrir nuestros centros a un tipo de membresía mucho más diverso que lo que era en el pasado. Y además hay un hecho muy interesante de la historia de PEN, es que cuando esos escritores que en los años 20 se reunieron en esos primeros congresos de PEN, definieron muy claramente la autonomía de los centros. Y esa autonomía a lo largo de un siglo hace que hoy en día tenemos centros con criterios de membresía muy diversos. Y eso que para otras organizaciones sería un problema, porque realmente hay mucha diversidad, nosotros queremos verlo como una verdadera oportunidad, porque es la manera en que podemos aprender los unos de los otros. Podemos escuchar otras experiencias, podemos adaptarnos. Y es esa autonomía de los centros la que ha permitido que a lo largo de un siglo podamos encarnarnos en cada lengua, en cada contexto cultural y seamos pertinentes para esa comunidad que es la comunidad de la que emerge cada uno de los centros. Y en ese sentido, en este momento, en PEN tenemos desde el centro madre, el centro primero, el PEN Inglés, que tiene la membresía completamente abierta. Cualquier persona puede ser miembro del PEN Inglés. Cualquier persona que, por supuesto, esté de acuerdo con la Carta Fundacional, que quiera promover la libertad de expresión y la literatura, cualquier persona es bienvenida a formar parte del PEN Inglés. Es un caso excepcional, pero lo pongo de relieve porque es el primer centro, es el que fundó PEN Internacional y han optado
al final por una membresía completamente abierta. Tenemos, en el otro extremo, tenemos algunos centros que para cada nuevo miembro que es bienvenido hay una comisión que estudia si aquel escritor o escritora es suficientemente digno de entrar en la organización, si su obra es suficientemente de calidad para formar parte de PEN. Entre el PEN inglés y esos centros mucho más restrictivos hay un abanico muy grande de maneras de entender la membresía en PEN internacional. Y hay casos muy interesantes, por ejemplo, el PEN noruego en los últimos 5 años ha más que doblado el número de miembros, no abriéndolo tanto como el PEN inglés, pero sí diciendo que cualquier persona que se siente interpelada por la libertad de expresión es bienvenida, y han abierto mucho la membresía al mundo universitario. Estudiantes, profesores, académicos que se encuentran con los problemas de la libertad académica en un país como Noruega, se unen al PEN noruego y han más que doblado la membresía en estos últimos años. Porque lo que nos define como organización es realmente la Carta Fundacional, es ese llamado a una solidaridad entre escritores en que defendemos a nuestros colegas que son perseguidos, que son encarcelados por lo que escriben o por la lengua en la que escriben, porque forman parte de comunidades como la tibetana o la uigur en China, que por sí mismas son perseguidas. Pero ese impulso de solidaridad es lo que ha hecho que PEN recorra 100 años y que nos podamos plantear 100 años más de vida de PEN internacional. Y por eso les queremos invitar a pensar la membresía en clave de campaña, en clave de abrirnos a todas esas personas que puedan ayudarnos en nuestro esfuerzo de solidaridad con escritores encarcelados, escritores que llegan al exilio, tantos refugiados actualmente en países de América Latina, que son escritores, periodistas, traductores que se encuentran de repente en el país vecino o en un país lejano y necesitan una comunidad que pueda acogerles. Simplemente quería empezar este encuentro haciendo este llamado a, entre todos, organizarnos, aprender los unos de los otros, compartir las buenas ideas que podamos tener, las mejores prácticas que los distintos centros tengan para poder dar un impulso a la membresía y podernos plantear el centenario de PEN como un verdadero llamado a la comunidad de los profesionales de la palabra y de cualquier persona interesada en promover la libertad de expresión en un mundo cada vez más autoritario y restrictivo, cualquier persona darle la bienvenida a lo que es PEN. Simplemente era esto, manifestar mi alegría de estar en este encuentro, de poder estar con ustedes que están tan presentes en sus países y que representan también lo que es la fuerza de PEN internacional, y estaré encantado de escuchar también sus contribuciones y de participar en el debate. Muchas gracias por una presentación tan interesante para motivarnos a trabajar este tema. Ahora les voy a pedir a todos que, quizás como respuesta a lo que Carles compartió, si pueden escribir en el chat qué es lo que les gustaría hacer mejor en su centro en relación a su membresía. Tómense unos minutitos para escribir lo que les parece, y mientras escriben yo les voy a compartir lo que algunas personas ya nos enviaron. Alicia les mandó la semana pasada unas preguntas y algunos las respondieron anticipado, entonces esto es más o menos lo que la mayoría dijo en esos correos, que hay una dificultad en retención y en motivación, que la forma en que más estimulan a la membresía es a través de la participación en actividades y eventos, que les parece clave, muchos dijeron eso, incluir a escritores jóvenes. Por otro lado, la importancia de proveer beneficios exclusivos para los miembros. Algunos han contado experiencias del uso de medios de comunicación para difundir quién es PEN dentro de su país o región, y también la importancia del uso de las redes sociales para atraer miembros y mantener comunicación. Entonces, vamos a ver que van escribiendo todos. Aquí veo
Debemos modernizar y ser menos restrictivos en el reclutamiento, muy interesante por lo que nos contaba recién Carles. Poder interpelar a escritores y escritoras durante su primera etapa de formación, específicamente en la franja etaria de 18 a 25 años, también muy interesante. Trabajar en motivar a estudiantes, invitar a escritores a que se hagan miembros y buscar escritores jóvenes, ampliar el número de afiliados. Alguien acá dice, el COVID está restringiendo nuestras oportunidades de contactar al público. Claro, el problema de la comunicación cara a cara ahora siendo una restricción con las cuarentenas en las distintas partes del mundo. Pero bueno, la idea es también pensar ideas que algunas serán digitales, pero otras quizás se van a poder poner en práctica, si todo va bien, en unos meses. Difundir qué es PEN y las razones por las que puede ser de su interés ser miembro en él. El apoyo, la difusión, el crecimiento, el conocimiento, dice Liz Sánchez de Guadalajara. Poder ofrecer a los afiliados más opciones que los atraigan, como por ejemplo ayudar con publicaciones, concursos literarios y en la inclusión en revistas, dice Andrea Margarita de Nicaragua. Sandra Santana de Puerto Rico dice, utilizar los medios tecnológicos para crear eventos, muy interesante, y tratar de atraer así nuevos escritores. Quizás en este tiempo todo va a ser los medios digitales, ahí la tienen a Vero para que les dé una mano. Después, Melita del Carpio de Bolivia dice, abrirnos más a otros departamentos y regiones para fundar nuevas filiales en las que haya mayor diversidad de personas relacionadas con lo escrito. Eso también es interesante, a veces ampliar las regiones del país donde se encuentra cada centro. Hola, disculpas. Sí. Hay una pregunta de Gustavo, creo que es para Carles, luego de su presentación. Sí. Dice, Carles, es un llamado a la presentación de Carles, la explicación de Carles, es un llamado a rever el criterio de la membresía de PEN. No sé si era eso, esa es la pregunta, ¿verdad, Gustavo? Carles, estás en mute, estás en micrófono. No. Oh. Está, creo Perdón, que... ahora. Ahí está. Gracias. Pues la idea es que los centros PEN, lo que hemos constatado en los últimos 10, 15 años, muchos han revisado los criterios de membresía precisamente para adaptarse al contexto actual, que tanto en cuanto a las persecuciones de la libertad está siendo cada vez más diverso y más adaptado a cada contexto, como lo que es la identidad del ser escritor, ser profesional de la palabra, cada vez es un planteamiento más abierto. Y muchos centros han revisado la membresía. En ese sentido, lo que queremos aprovechar es que el año del centenario sea un momento para relanzar la organización. Y en aquellos países donde se considere que los criterios de membresía, vuestros centros consideren que han quedado un poco desfasados, se pueda plantear, por supuesto democráticamente, de manera abierta dentro de cada centro, sin presiones exteriores, pero sí aprendiendo de otros centros que han hecho esos cambios y que han tenido éxito en un aumento importante de la membresía. Y precisamente este tipo de webinars que estamos haciendo tiene esa función, de ver de qué manera experiencias de otros países pueden ayudarnos a revisar nuestros propios criterios de membresía para ser más abiertos y poder responder mejor a los retos que la realidad nos plantea en cada país. Perfecto. Excelente. Aquí veo Juan Carlos de Nicaragua diciendo algo importante, que hay que buscar métodos distintos para atraer a la juventud, porque la libertad de expresión, dice, no es suficiente, y que hay muchos miembros que realmente son adultos mayores, entonces necesitan relevo generacional, y Ruth de Guadalajara dice que está de acuerdo con Juan Carlos. Gerardo Montoya dice que algo importante, hay que tratar de utilizar este momento de la pandemia para
maximizar las oportunidades digitales, ¿no? Para que la membresía y los socios tengan un contacto más asiduo desde lo digital. Y Elizabeth del PEN San Miguel también dice que cree que no todos conocen la visión y la meta de PEN. Entonces que también se necesita trabajar en la visibilidad como forma de atraer a escritores. Y después Ruth nos hace una pregunta que quizás es algo que lo vamos a conversar después, pero dice cómo combatir el desinterés de los miembros por Internet. Eso lo vamos a dejar como una pregunta porque vamos a trabajar ahora en una lluvia de ideas después de unas presentaciones. Pero bueno, les agradezco, muy interesante lo que ya dicen todos. Ahora la idea es que escuchar experiencias de dos centros distintos, un centro que se renovó hace unos años, con mucha fuerza, que es el PEN Argentina, y un centro que viene trabajando de muchos años, una membresía constante, entonces nos parecía interesante como dos ejemplos distintos. Cada centro va a tener 10 minutos para presentar, y lo que les vamos a pedir es que mientras ellos hablen, todo el que quiera escriba comentarios o preguntas en el chat, que Alicia y Patti van a ser de moderadoras y ellas van a tomar en cuenta todas las preguntas, y después, al final de las dos presentaciones, ellas van a leer las preguntas. Si están dirigidas a uno de los dos centros, por favor aclaren eso, y si son para cualquiera de los dos, también. Entonces ellas pueden saber para quién va la pregunta. Entonces, primero vamos a escuchar a PEN Argentina. No sé si Gustavo va a hablar, o Gerardo, o los dos. Los dos vamos a hablar. No sé Excelente. si Gerardo querés iniciar. Dale. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos, todas. Bueno, ¿se escucha ahí? Ok. Sí, perfecto. Bueno, les contamos un poquito de lo que ha sido la experiencia de PEN Argentina en relación a la membresía y algunas acciones concretas que se llevaron adelante para tratar de favorecerla. Bueno, Gustavo, cuando quieras comentar, por favor. Digamos, por lo que hablé un poco con Gabriel Seideos, que es presidente de PEN Argentina, y me contaba que en su origen, hace más o menos 4 años, PEN Argentina se reactivó, pero con una lista de miembros, de lo cual 4 estaban vivos y 4 habían pasado mejor vida. Así que digamos que de ahí al punto en que PEN Argentina tiene 160 miembros, pues ha sido un camino en el que, digamos, pues básicamente el método principal como para afiliar ha tenido que ver con la constitución de una red, digamos, como de empezar a partir de la gente que se conocía, digamos, de los círculos cercanos, de los escritores que volvieron a reactivar PEN, bueno, empezar a poner empezar a hacer boca a boca respecto a la reactivación de PEN Argentina, y sobre todo respecto a un trabajo que se hizo de tratar de cambiar una percepción, al menos muy instalada acá en Argentina, de que PEN Club, que pues básicamente son los orígenes de PEN, era una asociación de escritores muy conservadores en el imaginario, y que me parece que a partir de la, digamos, de la presidencia de la refundación de PEN Argentina de mano de Luisa Valenzuela, como que se procuró taladrar mucho para ir borrando algo de esta percepción, y en una de esas, digamos, yo en particular inicié mi relación con PEN a partir de que pude toparme con una organización, con una sorpresa en ese sentido, digamos, como que por lo general acá las grandes asociaciones de escritores pues tienen algo digamos, de esa idea cuando uno no pertenece a ellas, y por lo menos en comparación lo que es PEN Argentina, a mí antes de haber ingresado,
pues me parecía que era en algún punto la que representaba mejor esta idea de la defensa de la palabra, de la libertad de la palabra, de un modo como más amplio y transversal, no solo respecto a escritores, sino también incluso a periodistas y blogueros y demás. Y eso me pareció interesante. Digamos... Yo quisiera, discúlpame, que en este punto quisiera agregar que hace más o menos 2 años y medio, a principios de 2018, usamos como mecanismo para hacer una especie de conscripción de socios, una recopilación de listas de contactos que los socios de ese momento tenían, ¿no es cierto? Eso tuvo un gran impacto porque si bien a lo mejor fueron el 10% de la gente respondió sobre una cantidad importante, marcó una diferencia, ¿no es cierto? Y de todas formas, un poco reforzando lo que decía Gerardo, los contactos directos de cada persona fue lo más eficiente. En particular, bueno, muchos jóvenes ingresaron en los últimos tiempos por el boca a boca, ¿no es cierto? Hay veces que el boca a boca tiene que ver o con colegas escritores, o con profesores, o con gente amiga que ya les habla de esto, ¿no? De despegarnos de una cosa elitista, como pudo haber sido hace 90 años cuando se fundó PEN Argentina, y pasar a ser algo un poco más abarcativo y que asegurara satisfacer la necesidad de toda la gente que tenía dificultad en la expresión de su palabra, ¿no? Digamos, y en ese mismo sentido, uno de los efectos que ha tenido esto ha sido como en algún punto que al interior de PEN se ha organizado como distintas comisiones que pretenden como dar, o sea, diversidad o temática al menos, o abordarla de algún modo. Entonces se crearon como comités o comisiones de jóvenes, LGTBIQ, lenguas indígenas y una comisión también federal de la palabra que lo que pretende es como el 95 prácticamente, el 95% de los socios están centrados en Capital y la zona más cercana a Buenos Aires. Pues en algún punto ha sido una estrategia para tratar de ir tendiendo puentes con lo que ocurre en el resto de las provincias, digamos, y para darle visibilidad a PEN en otro lado de Argentina, y al revés, para en algún punto empezar a generar visibilidad al interior de Buenos Aires y en la esfera de influencia que puede tener PEN respecto a lo que está ocurriendo, digamos, en otros lados del país. Y eso ha tenido, nada, buenas repercusiones, o sea, trabajar específicamente como dimensión el vínculo con las provincias. En principio, el año pasado se hizo un evento que fue Liberar la Palabra en Rosario, y a partir de ahí se sumaron mucha gente. Fue un evento mixto, para decirlo de algún modo, como se organizó con miembros de PEN, quienes invitaron a otros escritores y escritoras que no necesariamente eran parte de PEN, pero que a la vez permitían como generarle mayor visibilidad o mayor impacto al evento, y algunos de ellos se sumaron después como socios, y otra gente que se enteró del evento, que asistió al mismo, también fue quizás el primer acercamiento que tuvo a PEN, y eso ayudó mucho en términos de empezar como a generar alguna dinámica de membresía por fuera. Sí, los eventos fueron la clave, ¿no es cierto? Tenemos 2 eventos recurrentes que son el 7x7, donde 7 escritores, miembros de PEN, disponen de 7 minutos para leer sus poemas, un fragmento de un cuento, un fragmento de una novela. Y ese, bueno, si bien estaba restringido a gente de PEN, los asistentes a esos eventos eran múltiples y también eran una fuente de conocimiento de nuestra institución. Y como decía Gerardo, el Liberar la Palabra ya fue per se un evento más abierto, donde intervenían personas que no necesariamente eran de PEN. Y esto de haber incorporado a Rosario para nosotros fue un paso muy importante porque nos permitió hacer esta fundación de lo que sería el Comité Federal, entendiendo por federal algo que se desplaza de lo que es Buenos Aires como un polo de atracción. Rosario es, en cuanto a población, la tercera
ciudad más importante de Argentina. Así que bueno, para nosotros fue un logro y aspiramos a que podamos fundar otros polos parecidos al de Rosario que funcionen en forma federal con Buenos Aires, ¿no? Bueno, otra de las cosas que consideramos que también ha ayudado no solo a visibilizar PEN, sino que además implican beneficios específicos de algún modo para los socios, ha sido construir alianzas, ya sea respecto a cosas que son como mucho más cotidianas, como podría ser la compra de libros o la edición de libros, digamos, como PEN construir algunas alianzas para que se puedan editar con descuento, comprar libros con descuento, y que bueno, y que eso es como genera la percepción muy rápido de que pues uno recibe algún beneficio por ser parte de un beneficio como concreto por fuera de el trabajar con otros, digamos. Me parece que, al menos para mí, con respecto a lo que ha sido mi experiencia a la hora de tratar de hablar con colegas de sumarse a PEN, por mi parte yo he hecho mucha hincapié respecto a cómo se constituye la identidad, cómo uno construye la identidad de ser escritor, ser escritora, y que pues no es lo mismo estar como construyéndola con otros, digamos. Y que en ese sentido me parece que PEN, una de las cosas interesantes es que tiene como una agenda política o directrices políticas que pues, digamos, me parece que sobre todo hoy es una época en la que cada vez es más relevante, digamos, su papel, ¿no? Y la defensa de esta agenda política, y que en ese sentido hay algo de atractivo también en participar como en parte del grupo de la defensa de la palabra, ¿no? Y digamos, puntualmente respecto a lo político de la Carta Fundacional de PEN y demás, también se han tejido otras alianzas que han tenido que ver con hechos concretos de cómo funciona el gremio en relación a la política, y en un sentido más amplio. La vez pasada creo que les había comentado un poco esto del registro de escritores. O sea, PEN generó una alianza con otros organismos y está tratando de constituir un registro nacional de escritores. O por otro lado, también ha tenido vínculo con la Unión de Escritores y Escritoras, que es un grupo grande de escritores acá que está defendiendo la ley del libro y demás leyes que tratan de proteger al gremio y en sí mismo también a la libertad de la palabra. Y digamos, yo creo que el hecho de poder articular con otros actores respecto a la agenda mediática que tiene el gremio, y pues por un lado, pero por otro lado también respecto a construir puentes entre toda la comunidad de escritores, como podría ser el registro de escritores, pues me parece que también son otros modos de generar que no solo se visibilice la organización, sino pues además que aparezca como atractivo el participar de ella. Bueno, yo si dispongo de 30 segundos también Sí, no hay problema, iba a decir 30 segundos más. No, agregaría que también fue muy importante para nosotros la presencia durante 2 años consecutivos de PEN Internacional. La primera vez fue en 2018 con el objetivo de un poco estar a la cabeza de un encuentro latinoamericano, el primer encuentro latinoamericano de centros PEN, que se realizó en Buenos Aires, y la segunda vez fue en abril del año pasado, donde tuvo una participación muy activa en un Libera la Palabra, estos eventos que nosotros comentamos antes, y también fue coincidente con el lanzamiento de un libro que fue una antología de obras de escritores argentinos y catalanes. O sea, fue un trabajo conjunto de PEN Argentina y PEN Cataluña, donde en torno al tema del exilio, de hecho la antología se llamó Exilios Cruzados, miembros de las dos instituciones pudimos publicar, con ayuda del PEN Catalá,
un libro que se lanzó en la Feria del Libro de Buenos Aires, que bueno, para nosotros es un evento muy importante, diría de los más importantes del año, coincidente con el hecho de que en cada año la feria tiene una ciudad invitada, y la ciudad fue justamente Barcelona. Entonces, bueno, todo cerró para que hubiera una presencia importante de PEN Internacional y PEN Catalán. Bueno, que tal vez no se Muchísimas exceda. gracias. Al contrario. Si todos quieren, escriban en el chat, así no pierden alguna pregunta o comentario que quieren hacer sobre lo que presentó PEN Argentina. Y ahora le vamos a dar 10 minutos a PEN San Miguel para que comparta su experiencia, y al final de la presentación de ellos, ahí hacemos la lectura de las preguntas y respondemos juntos. Así que le damos la palabra a PEN San Miguel. No sé, Lucina, ¿vas a presentar o van a hablar las dos? Espera, que me parece que estás... Yo creo que Lucina va, según habíamos hablado. Sí, yo entiendo. Perfecto, Sí, ahí está. sí. Yo y Elizabeth vamos a hablar, pero yo voy a empezar. Y realmente la cosa más importante, y es muy importante en América Latina, es que la gente no reconoce el PEN, no lo sabe, no sabe lo que hace, no reconoce, no tenemos, una vez que nos conocen, no tenemos problema de membresía. Tenemos una membresía bastante amplia considerando nuestro pueblo chiquito, pero en todo el continente nos hace falta mucho que nos conozcan. Y esa es la cosa número uno, y eso va desde en su propio entorno, que nosotros tratamos de estar con un stand repartiendo información, o cuando estamos viajando, cuando alguien nos da la palabra, hablemos del PEN, o en el foro internacional no es tan complicado, es aquí en nuestro entorno en América Latina, donde no es nada como en Europa. El PEN Internacional nació en Europa y tiene una penetración allá por muchos años. No hay nadie que no reconozca lo que es. Entonces es muy diferente aquí en este lado del Atlántico, donde la gente dice, ¿qué sería? ¿Cuál es PEN? ¿Qué quiere decir? ¿Qué son PEN? Acrónimo, no es, etcétera. Entonces, debemos contestar esa pregunta 3,000 veces o 100,000 veces. Y eso es mucho del trabajo de edificar esta organización. No es muy complicado ni necesariamente muy artístico, es cuestión de repartir folletos. Entonces, esa parte simplemente hay que aceptar, porque así es con el mundo y los seres humanos. Elizabeth, hable, por favor. Bueno, yo claro que estoy de acuerdo con Lucina, pero lo que yo tengo que decir es que en parte la cuestión que mencionó el compañero de Argentina es ciudad-provincia. Y nosotros, si no fuera por los esfuerzos de Lucina de visitar a los pequeños lugares donde sí tienen, obviamente en todo lugar hay poetas, hay escritores, pero no hay la costumbre o la organización para poder decir, bueno, este es PEN. Entonces yo pregunté ahí por el chat de que parece que hay cierta limitación sobre el número de centros en cada país. Esto no lo revisé en las instrucciones sobre la estructura de PEN, pero siempre me han dicho, no, en México tenemos 3 y eso ya. Pero cuando habló el compañero sobre Argentina y habló de lo que nos pasa a nosotros, Lucina va a los pequeños centros, pero no son centros todavía, no tienen la organización
que tenemos en San Miguel, porque según no hay manera de organizar. Claro, no siempre hay una persona o un grupito que quisiera hacer esa organización. Y entonces hay que explorar, yo creo que hay que explorar ese tema. Yo quisiera hacer nada más una referencia a lo que dijo Carles en cuanto a la expansión de variedad de escritores, porque yo en San Miguel llevaba mucho tiempo llamando la atención a que las anunciadoras de radio debían ser parte de nuestros grupos. Y entonces, claro, ahora tenemos el enfoque sobre ¿cómo diría? La traducción, tenemos el enfoque sobre los varios aspectos, pero a la misma vez la pérdida, y yo hablo por los Estados Unidos también, la pérdida de la cantidad de periódicos y revistas en el ámbito general también perjudica y nos hace más difícil el trabajo de PEN. Lucy, yo quería también... Perdón, un segundito, Lucy. Creo que Gustavo quería aclarar algo de Argentina antes, como para responder a Elizabeth antes de que sigan, ¿sí? Sí, algo muy breve. En nuestro caso, nuestra idea no es abrir nuevos centros, sino que con la existencia de un solo centro PEN Argentina, tener comisiones federales, ¿no es cierto? Ampliarnos, pero sin que haya una autonomía disociada. Descentralizar lo más que se pueda, por eso lo llamamos Comité Federal, pero la idea es que haya un solo PEN Argentina. Como un poco, quizás después nos puede contar como Bolivia, que tiene sedes, pero sigue siendo PEN Bolivia, digamos, ¿no? Claro, exacto. Y no, por ejemplo, como en España, que tengo entendido que, bueno, hay que son España, distintos. En Cataluña, Sí. Bueno, solo Exacto. eso, disculpen. No, por favor. Lucina, sí. Sí, yo quería hablar del PEN de Argentina. Yo he sabido, yo estoy a muchos kilómetros de Argentina y de todos modos yo he sentido muy fuertemente cuando el PEN Argentina como renació absolutamente, fue fabuloso. Yo recibo muchísimas cosas de muchos eventos en del PEN de Argentina y entiendo que muchas de las cosas que mencionaron Gerardo, como de tomar cargo del tono gremial del PEN y usarlo, y todas esas cosas sobre nuestras funciones que han usado de manera fabulosa. Ellos realmente han cambiado la situación en Argentina y también me ayudan aquí en San Miguel de Allende, porque hay una... No solamente es energía interesantemente bien enfocada. Y quiero agradecer a ustedes, compañeros de Argentina, y también a todos los otros, porque yo sé que hay muchos, no es solamente Luisa, también hay eventos para mujeres que ocurren constantemente a cargo de otra persona cuyo nombre no se me acuerda en ese segundo, pero lo reconozco siempre. Entonces, quiero decir que lo que ustedes hacen, nosotros sentimos. Entonces, a lo mejor si eso ayuda a que tengan valor, perfecto. Bueno, de todos modos, perdón, de todos modos, nosotros articulamos con una institución que se ocupa de asuntos gremiales. No los hemos asumido como propios. Articulamos con una sociedad de escritores que tiene ese otro perfil que Lucina señala. Gracias, Gustavo. Carles creo que quería hacer una aclaración. Creo que tiene que sacar, prender el micrófono. Ahora, sí, no, simplemente sobre la cuestión de cuántos centros puede haber en cada país. Hay dos criterios.
Uno es el criterio que desde el principio de PEN se decidió que los centros se organizaran con una base literaria. Y por eso se comentó que en España hay el PEN vasco, el PEN gallego, el PEN catalán. Se está fundando en este momento el PEN Mayazoque en Chiapas, que tienen su asamblea el sábado próximo. Y hay muchos centros, por ejemplo en la India, centros también de las distintas lenguas de la India. Y luego ha habido históricamente centros, países en los que se ha necesitado más de un centro por la diversidad geográfica. Y el caso quizás más claro es Australia, donde entre Perth y Sydney la distancia y las comunicaciones son tan complicadas que no hay más remedio que tener distintos centros. Pero también hay fenómenos como que en Estados Unidos, durante los últimos 25 años, hemos tenido un centro en California y otro en Nueva York, y los dos centros se unieron de nuevo hace 1 año y medio. O sea, ya se han refundido dos centros que estaban distanciados en un país tan grande como Estados Unidos. O sea, que aquí sí que el criterio de PEN es muy adaptado a cada realidad, y se decidió en su día que habría un máximo de 5 centros por estado, y como todas las cosas son revisables, pero esos son los 3 criterios que nos guían. Que cada centro esté fundado en una literatura, que haya capacidad de responder a la diversidad geográfica y que haya un máximo de 5 centros por estado. Muchas gracias. Yo voy a hacer una pregunta a Elizabeth y a Lucina para que si pueden compartir con el resto. Quizás, ¿cuál ha sido la experiencia en San Miguel de mantener una membresía por el tiempo de existencia del centro, ¿no? Sí, por supuesto, Lucina recién nombró el rol de la difusión y de hacer conocer a PEN, y Elizabeth decía las visitas a las distintas comunidades, pero quizás hay alguna otra cosa que quieran compartir sobre cómo han logrado mantener durante tantos años un centro fuerte con miembros involucrados, digamos. Bueno, es misterioso. ¿Quieres hablar, Elizabeth? Bueno, una cosa que para nosotros es muy importante, aparte de las nuevas playeras que tenemos, es una serie que tenemos cada invierno, en donde invitamos a escritores de todas partes a dar una charla. Y entonces, como típicamente son gente muy conocida en el mundo de la literatura, llegamos a atraer a mucha gente. A veces no es público que quiera ser parte del PEN en el sentido como escritor, pero por ejemplo, tenemos tarjetas postales en donde que mandamos a la gente en prisión y solicitamos que ese público escriba algo en las tarjetas postales. Entonces son varias maneras de hacer público y atraer a público. Sí, son muy comunes y corrientes, son cosas chiquitas que hacemos para eso. Pero también tenemos un problema en el PEN de San Miguel, que aquí somos básicamente personas que publican en inglés y estamos en un contexto totalmente hispanoparlante. Entonces, tenemos como una constante situación de tener a muchos personas que no son miembros, pero son amigos y son absolutamente queridos y necesarios. Por eso muchas veces los canalizamos a PEN de Guadalajara, y afortunadamente a PEN de Guadalajara nos entiende bien en este sentido y somos muy unidos. Pero sí tenemos algo que es diferente que los demás. La mayoría de nuestra situación es igual con los otros, pero difiere en el caso de que publicamos la mayoría de nosotros en inglés, y también nuestros comunicados internos nos salen en inglés. Entonces eso nos duele, porque a veces
como nos aparta de nuestros amigos que son súper solidarios. Pero hemos también superado eso de manera como pasan las cosas, porque ellos también hablan del PEN cuando les dan la palabra en diferentes comunidades aquí en el estado de Guanajuato y más allá, hasta casi a Jalisco y Michoacán y Querétaro. Entonces, aunque tenemos de esta manera un problema que también puede ser útil porque también tenemos buenos contactos con el mundo angloparlante en el caso, por ejemplo, de asesinato o amenaza a un colega, pero de todos modos tenemos esa tensión que nos hace un poco diferente que los demás, aunque en general somos parte de ustedes y eso absolutamente no nos prohíbe a quererlos absolutamente. Me encanta estar con ustedes. ¿Quieres agregar? Muchas gracias. Elizabeth? No, bueno, no sé Perdón. cuánto, no sé. Perdón, quiero decir algunas palabras. Sí, Sí. un segundito, apenas termina el centro PEN, voy a abrir el espacio para hacer preguntas y ahí, por supuesto, va a poder decir. ¿Quiere hablar con nosotros? ¿Quieres decir algo a nosotras? No sé si, bueno, este tema de comunicación con los otros centros sí es muy importante para nosotros en cuanto a la situación de idiomas, pero nosotros hemos a través de Londres y las conferencias internacionales hemos insistido, por ejemplo, en la presencia de francés en las traducciones escritas. Hemos enfocado en el idioma indígena en todas partes a través de nuestros colegas Víctor Sahuatova, etcétera. Entonces, nosotros estamos muy conscientes de la manera en que nuestro centro funciona en realidad en inglés, pero a la misma vez funciona en español. Bueno, muchísimas gracias, Elizabeth. Entonces, ahora los que pusieron preguntas y comentarios en el chat, Patti y Alicia ahora van a empezar a leer y indicar para quiénes son, pero le damos un segundo a Jorge que quería decir algo. Vale, Sí. vale, muchas gracias. Mira, en el caso de Chile, a nosotros nos ocurre algo muy parecido a lo de Argentina, en el sentido que históricamente también Pen Club era considerado como un club muy conservador. Pero lo que nos ayudó muchísimo estos últimos años fueron dos visitas muy importantes. Primero la de John Ralston y después la de Jennifer Clement. Y fue increíble cómo después de estas visitas tuvimos un aumento explosivo de socios. Esto, por decirlo de una manera más o menos chistosa, es como cuando viene el Papa a un país de América, ¿no es cierto? Y congrega a miles de sus adeptos y después se llenan las iglesias, las catedrales y las capillas. Entonces yo no sé si sea posible que alguien de PEN Internacional, de la directiva, digamos, pueda hacer un viaje quizás por todos los países de América, dando a conocer lo que es el PEN, y yo creo que surgiría un muy buen efecto. También a través de la realización de eventos, antologías y concursos, también hemos tenido una muy buena recepción, y estos últimos 2, 3 años, hemos casi triplicado la cantidad de miembros de nuestra organización. Vale, gracias. Wow. Bueno, muchas gracias. Sí, eso es importante. Me gustó mucho la metáfora con el Papa. Ahora con la pandemia está difícil viajar, pero puede ser algo quizás para el centenario que considere el PEN. Bueno, ahora Alicia y Patti, ustedes pueden empezar a leer las preguntas, así sabemos para quién son.
Y bueno, yo quiero comenzar con un comentario más que una pregunta, que es muy, muy interesante y me toca profundo. Viene de Luis, del PEN de Cubanos en el Exilio. Él dice que hay tres aspectos. Para un centro PEN en el exilio, como al que yo pertenezco, nos dice él, se hace muy complejo el crecimiento. Tenemos en contra que estamos en un país donde se habla otra lengua y estamos limitados en nuestro caso a solamente convocar escritores cubanos. En Miami hay destacados autores de otras nacionalidades a los que invitamos a nuestros eventos mensuales y participan, pero no podemos admitirlos en nuestro centro. Es un obstáculo para el crecimiento de la membresía. Y les digo que me pareció muy importante leer este mensaje porque esta es la realidad que tienen varios otros centros en el mundo. Por ejemplo, el chino, que está el centro chino en el exilio, el de Eritrea, el de Irán, que son centros que por razones obvias no pueden estar funcionando en sus países, pero que tienen el problema de incrementar, de crecer y mantener la membresía por otras razones. Entonces me parecía interesante que la haya compartido esta experiencia. Anotarlo, porque bueno, Carles ahora se tenía que ir, pero alguien también puso una pregunta vinculada, creo que de Nicaragua, ¿qué hacer con los miembros que se van al exilio? ¿Van a seguir siendo miembros de PEN Nicaragua o no? Entonces, creo que ese es un punto interesante. Quizás, no sé, Ali, si vos tenés alguna respuesta de tu conocimiento de las políticas de PEN Internacional, y si no, le podemos pedir a Carles que responda y después mandar por correo electrónico a todos. Bueno, sería muy interesante, no sé si me escuchan, sí, ¿verdad? Ok, sería interesante conocer las distintas experiencias, pero hay centros que forman su propio comité, digamos, de escritores en el exilio, y esto depende mucho de las circunstancias. Milagros Socorro no ha estado con nosotros ahora en estos webinars, pero por ejemplo en el caso de Venezuela, una de las cosas que se enfrentó en el centro, tanto en su funcionamiento cotidiano, bueno, era la situación en Venezuela, sería magnífico que ella nos hablara, ojalá que pueda venir el siguiente, pero también en el momento de la refundación del Centro PEN, la situación política y social era tan compleja en aquel momento de libertad de expresión, bueno, tan sencillo que como desplazarte al lugar del evento era una complicación en sí misma, entonces ellos decidieron hacer un asunto, o sea, decidieron ver cómo podrían seguir funcionando con los escritores desde el exilio siendo el Centro PEN Venezuela, digamos, como conformar un grupo. Eso pasa muchas veces y sí es posible desde mi entendimiento, pero hay que consultarlo con Carles, sería muy bueno, solo sobre las directrices. Otro comentario a propósito de que estoy ahora comentando esto es el de Bolivia, que también quería yo dar no sé si la palabra o comentar lo que anotó Melita del Carpio del Centro PEN Bolivia y que tenemos a la nueva presidenta Ana, bienvenida del centro. Dice, en Bolivia hemos vivido procesos de reorganización para superar las tensiones políticas. El caso de Bolivia, que se refiere mucho al comentario que hizo PEN Argentina, tiene mucho que ver porque tienen varias filiales al interior del país por la diversidad cultural y social, yo me imagino, pero ellos son los que, no sé si quieran comentar algo, ¿cómo verían ustedes? Sole. Gracias. ¿Puedo hablar? Sí, por favor, Melita. Y gracias, Alicia, por la mención, el espacio. Sí, de repente es bien interesante lo que ha pasado en Bolivia, porque como ustedes saben, gente de fuera, incluso escritores bolivianos, gente de fuera y de dentro, siempre nos han dicho que los bolivianos somos un absurdo geográfico y que somos un absurdo en muchos sentidos, ¿no? Bueno, entonces, la verdad que tenemos tanta diversidad geográfica y tanta diversidad lingüística, 35 lenguas, imagínense, y tenemos realmente una complejidad tremenda en el país que supone esto muchísimas tensiones. Entonces, nosotros también nos organizábamos, como el caso Argentina y Chile, que éramos, bueno, había nacido en La Paz el PEN, pero que se murió el PEN prácticamente, se extinguió con el último miembro del PEN La Paz, porque no incorporaron otros. Entonces, en los 80 renació en Cochabamba el PEN, ¿no? Y entonces empezó a funcionar de tal modo que era PEN Bolivia, pero en realidad era solo PEN Cochabamba. Y empezaron, lógicamente,
escritores de Santa Cruz, sobre todo, a reclamar, y Santa Cruz, pues claro, tiene una fuerte tensión con el occidente por el asunto del centralismo. Entonces, nosotros pensamos superar realmente, hacer algo distinto con el PEN que nos permitiera tener un mensaje incluso al país distinto, si queríamos defender a los escritores que estaban siendo perseguidos por sus críticas contra el autoritarismo del gobierno de Evo Morales. Y entonces nos pusimos las pilas, hemos reformado los estatutos y hemos creado filiales que tuvieran el mismo nivel de participación de la central de Cochabamba, ¿no? Entonces ahora nuestra sede es itinerante y nos sentimos realmente orgullosos, aunque hemos sufrido incluso rupturas y alejamiento de algunas personas muy queridas para nosotros, pero nos sentimos muy orgullosos de esta voluntad política que ha habido en el PEN, de superar esas tensiones, esos distanciamientos y organizarnos de manera más democrática. Nos sentimos más coherentes ahora con el ideario del PEN. Y tengo el gusto de presentarles a nuestra flamante presidenta, que además es presidenta también de la filial más joven de Bolivia, que es la de Chuquisaca. Y ella está con nosotros y se llama Anita Dip. Gracias. Gracias, Melita. No sé si Ana quiere decir algo, pero ahora sí. Yo quiero verla. ¿Cómo están? Tiene una hermosa fotografía. Sí, mil disculpas. Lo que pasa es que aún estoy en mi centro laboral y no puedo poner la cámara. Ya luego lo haré, llegando a casa. Si me da el tiempo, claro que sí. En principio, un gusto verdaderamente estar con ustedes. Me siento muy honrada de formar parte de esta institución por los nobles propósitos que persigue. Y bueno, agradecer las palabras de Melita también. Y decirles que en lo personal considero que ha sido el mayor de los aciertos que la directiva saliente a la cabeza de Iván Prado y Melita ahí haya optado por crear filiales en los distintos departamentos de Bolivia, puesto que eso hizo que se amplíe el centro de acción del PEN y que podamos conocernos mucho más y además hacer distintas actividades en los departamentos, ¿no?, que conforma Bolivia. Entonces, bueno, como dijo Melita, soy ahora presidenta, apenas 3 días, desde el día sábado, domingo, y pues comprometo mi compromiso para que podamos difundir la labor del PEN tanto a nivel nacional como internacional. Tenemos los mejores propósitos y verdaderamente un gusto contar con ustedes para que nos puedan guiar siempre. Muchas gracias. Gracias. Patti o Alicia, ¿tienen algún otro comentario o pregunta que resaltar? Sí, volviendo a la membresía, al tema que nos ocupa hoy, hay un mensaje de Carlos del PEN Ecuador que me parece también interesante. La sección siendo un centro tan joven, nos dice él que en vista de que estamos iniciando nuestro trayecto, hemos conseguido hasta ahora 36 miembros por el momento, ubicados en las 3 principales regiones del país, Quito, Guayaquil y Cuenca. Sin embargo, existe un interés marcado en distintas latitudes del país, como el oriente ecuatoriano y la región peninsular, etcétera. Creo que lo que yo quería rescatar es justo que a un principio, yo sé que para unos tener 36 miembros tal vez no es un número grande, pero para un centro que está comenzando a dar sus primeros pasos, creo que vale la pena aplaudir. Exactamente, así que sí quería rescatar ese y seguro hay otros más. Alicia, ¿tienes algún otro comentario? Sí, excelente, gracias. Yo creo que más bien esos serían los comentarios más centrales, y a menos que Patti diga lo contrario, pero creo que nada más. No. Muy bien. Bueno, entonces seguimos. Lo que vamos a hacer ahora es hacer la lluvia de ideas. Vamos a tratar de trabajar juntos
en vez de dividirnos en grupos, nos pareció que era interesante que todos podamos aprender de las ideas de todos. Entonces vamos a hacer lluvia de ideas sobre estas dos preguntas. Por un lado, cómo reclutar nuevos y diversos miembros, ideas que tenga cada uno desde la experiencia o desde cosas que se están planteando que pueden ser posibles. Y también cómo incentivar a los miembros, una vez que son miembros, a pertenecer y a quedarse, ¿no? Que es el otro desafío normalmente. Ahora Alicia va a compartir su pantalla es como una pizarra virtual donde vamos, Patricia y Alicia van a ir escribiendo lo que ustedes vayan diciendo sobre esos dos temas, y por supuesto después del encuentro de hoy se los vamos a hacer llegar, por si lo quieren compartir con otros colegas en sus centros. Pero bueno, ahora el que quiera hablar puede, digamos, si hay alguien hablando puede levantar la mano, si no hay nadie hablando directamente pueden poner su micrófono, digamos, sacar el mudo y pueden directamente hablar, ¿sí? El que quiera y quiera compartir algo. Y Alicia y Patricia van a ir escribiendo lo que ustedes dicen para que todos lo vean. Entonces son dos... Sí. Sí. Son dos preguntas, ¿verdad? De las que tenemos que... Exacto, son dos preguntas distintas, porque una es qué cosas podemos pensar como ideas para reclutar gente nueva, pero por otro lado es, una vez que tenemos miembros, o bueno, muchos de ustedes tienen distinta diversidad de miembros, cómo generar ese sentido de pertenencia y interés para participar, ¿no? Entonces por eso son dos preguntas diferentes. Así que bueno, les damos la palabra, el que quiera puedes comenzar, digamos, ¿no? Sí. Bueno, yo quiero participar en cómo reclutar nuevos y diversos miembros. Yo creo que lo más importante es la difusión. Hay 10.000 maneras de difundir, pero yo creo que básicamente es la difusión y la invitación y el ejemplo, o los ejemplos que podamos dar de lo que hacemos. Pienso que eso es lo básico, y ahora ya a partir de lo básico es acciones ya individuales. Excelente, Salud. muchas gracias. Yo pienso ¿Sí? que creo que dentro del contexto del centenario y de lo que planteaba Carles, me parece que una concepción y una estrategia muy importante que hay que redirigir o refundar, digamos, algunos principios del PEN. Ya no todo, los penes no se aglomeran alrededor de la literatura, sino que se aglomeran, se juntan, se congregan alrededor de la libertad de expresión. Y la libertad de expresión trasciende la literatura. Entonces ya el PEN o los centros PEN como tal, su eje principal no puede ser solo la literatura, sino que tiene que ser la comunicación, es decir, la transmisión de la palabra por diferentes vías, ¿ya? Entonces eso haría que una de las estrategias principales para reclutar nuevos miembros sea ampliar de manera ilimitada nuestra base de reclutamiento, nuestro campo de acción a todos aquellos que tengan la posibilidad de la utilización de la palabra por diferentes vías. Entonces me parece que por ahí puede, y sobre todo que las nuevas generaciones están ocupadas o están empeñadas en hacer de esas nuevas formas de transmisión de la palabra su campo de acción. Entonces ahí es donde podríamos tener más jóvenes, ¿verdad? Porque todos están ligados al tema de la comunicación, pero no necesariamente a través de la palabra escrita, ¿ya? Sí. Y vemos que la palabra escrita de alguna manera, ¿verdad? Yo no me atrevo a decirlo, pero podría en el transcurso del tiempo desaparecer. ¿Ya? No, va a existir, pero es muy interesante el tema de ampliar el uso de la palabra. Sí. Tenemos en Puerto Rico, ¿alguien levantó la mano? Bella, de Puerto Rico.
Y saludos nuevamente. Quería añadir a lo que acaba de decir el compañero en cuanto a la libertad de expresión y algún otro centro que tenga un poquito más de experiencia, balanceando la libertad de expresión, porque lo que es libertad de expresión para algunos se podría tornar ofensivo para otros, y a veces sin uno pensarlo, planificarlo y mucho menos quererlo, se forma una controversia que luego es como una llamita pequeña que de momento se queda con el bosque completo y ya luego no se puede controlar. Unos temas que podrían ser, podrían mostrar que estamos defendiendo la libertad de expresión, podrían ser bien incendiarios, y en vez de poder uno reclutar más, lo que hace es como que espantar a la gente, por ponerlo de alguna manera. No sé si me expliquen. Sí, yo creo que sí. Igual algunos, si tiene preguntas para ella después, puede también decir. Creo que Gerardo también había levantado la mano. Sí, hola, ¿qué tal? Digamos, nada más hice sinapsis y quería compartir algo. Me parece que lo más interesante de toda esta serie de webinars es que demuestra en algún punto o confirma que hay un montón de problemas que se comparten en los distintos centros PEN, pero que la experiencia de cada uno, por un lado, bueno, es obviamente muy distinta, y que estaría bueno trasladar o extrapolar algo de la experiencia para que cada centro PEN pueda adaptarla a su realidad, sobre todo en cuestiones como específicas como estas de crecimiento y demás, y que quizás en ese sentido, en la medida en que hay problemas comunes, podemos aprovechar, digamos, no sé cómo está pensado de la posteriori de esto, pero yo concretamente pensándolo en respecto a la difusión que alguna compañera mencionó recién, me parece que digamos, se podría llegar a inclusive protocolizar cuestiones básicas respecto a reclutamiento o de difusión, y que simplemente sean como guías para que los centros PEN, que no necesariamente tienen, digamos, o sea, para que según la estructura del centro PEN se pueda tener alguna guía de acciones básicas concretas, pero ya en algún punto que han sido o validadas o que tienen sentido, y que no sea una construcción de conocimiento a prueba y error en cada uno de los territorios. Me parece que la prueba y error tendría que ponerse en juego en relación a la adaptación de ese conocimiento que ya existe en la organización, y que digamos, y que en cosas como muy puntuales como esto, capaz estaría bueno empezar a pensarlo en ese sentido, digamos, como que se le ahorraría muchos problemas a algunos centros PEN, por decir una tontería, respecto a tener que toparse por primera vez de cómo pagar una publicación para que tenga mayor difusión en Facebook, cosa que se puede protocolizar absolutamente, y que quizás eso les ahorra mucho tiempo, y me parece que, bueno, que en ese sentido quizás nada, pues hay mucho laburo para hacer como intercambio de conocimiento. Sí. Excelente. Bueno, estos encuentros tienen un poco ese objetivo, además de proveer información, pero es muy, muy buena idea que quizás, Alicia, si tomás nota, que quizás de las lecciones que van saliendo de los distintos miembros de estos encuentros se pueda escribir algo, o se pueda generar un documento que sea vivo, ¿no? Que siga generándose, sea como lo que estamos haciendo ahora en la pizarra virtual o en otro formato, pero que después todos los centros tengan acceso. Eso es interesante. ¿Alguien más levantó la mano? Sí, quieren, creo que fue Gustavo Bedrosian, ¿sí? Sí, un poco reforzando lo que decía Gerardo, ¿no? La adaptación a cada una de las realidades, y para corrernos de esto de la prueba y error, que a lo mejor tiene un costo innecesario. Por ejemplo, el tema del Día de los Muertos. Culturalmente en Argentina no teníamos una forma de hacer un evento
de convocatoria porque nuestra cultura no tiene la riqueza que sí tiene en otros ámbitos, como hemos visto. Entonces, de alguna forma lo aprendimos equivocándonos. Entonces, es muy interesante esto de contrastar todo un abanico de posibilidades como para, a la hora de elegir un perfil, lo tengamos lo más claro posible, ¿no es cierto? Más enfocado a lo que es la realidad de cada sociedad. Claro. Creo que Gustavo Bracamonte iba a hablar. Sí, enfatizar lo que decía Gustavo de Argentina sobre el Día de los Muertos, por ejemplo, que se ha hecho en nuestro caso en la universidad. Entonces ahí mismo se da a conocer a los escritores y periodistas que han sido asesinados, y eso pues ayuda a que conozcan más el PEN. Otro punto también es la realización de talleres de periodismo y literatura. Es otra forma también de reclutar nuevos miembros del PEN, que ayuda, colabora bastante. Excelente. Creo que Melita había también levantado la mano. Sí, gracias. Tengo una duda. Me parece esta amplitud hacia otros artistas, personas de la actividad de la comunicación, etcétera, de cara a la libertad de expresión me parece muy buena. Pero del otro lado me inquieta y pregunto, ¿no llegaría a ser el PEN como una especie de una otra asamblea de los derechos humanos, o quizá un foro cultural que le llamamos en Bolivia, donde hay, o sea, otro foro cultural donde están integrados activistas, además de los derechos humanos, de la libertad de expresión, pero no necesariamente de que se ligan a lo escrito, ¿no es cierto? Entonces me inquieta un poco porque creo que también los objetivos pueden diluirse, ¿no? ¿Qué cosa nos uniría y cuál sería nuestra, bueno, la libertad de expresión, pero también los objetivos, salvo ese asunto, quedarían bastante diluidos, digo yo. Gracias. Acá hay algo interesante que dice en el chat Dina Mesa, que recién, bienvenida Dina, que recién entró, dice, ¿cómo trabajamos para que los miembros entiendan qué ganan con ser parte del Centro PEN? ¿No? Y eso vendría a ser parte de la segunda pregunta, no tanto de cómo reclutar nuevos miembros, sino más bien cómo incentivar a los miembros actuales, retenerlos y motivarlos para que sean activos. No sé si quieren dar sus opiniones. Lucina, creo que quería hablar. Sí, yo quería decir sobre de cómo reclutar nuevos y diversos miembros. Estamos experimentando desde hace muy poco con una forma de solicitar membresía por medio de nuestra página web. Y eso parece estar funcionando. Me sorprendió, pero sí está funcionando. Entonces eso hace mucho para contrarrestar la impresión de que somos nada más snobs. Excelente. Herman, creo que PEN Chile, que también levantó la mano. Sí, muchas gracias, Soledad. Mire, yo quisiera expresar algunas ideas de cómo reclutar nuevos y diversos miembros, y particularmente vinculado esto al centenario. Contar una experiencia de que ayer hicimos un trabajo a través de Zoom donde
conmemoramos al poeta Federico García Lorca en el 84 aniversario de su fusilamiento. Asistieron, bueno, personas de Chile, el presidente del PEN, Jorge Ragal, de Chile, asociacionismo, el presidente de la Sociedad de Escritores de Chile, una doctora en filología también de nuestro país, Gabriel Saidedo, el presidente del PEN Argentina, y generando un espacio, primero de revivir a este maravilloso aporte de la literatura universal, ¿eh? Que en varios de nuestros países, a partir del proceso de las dictaduras, fue absolutamente silenciado. En algunos países, como en el nuestro, después cuando llegó la transición a la democracia, continuó el silencio. Pero ¿qué quiero decir? Gabriel Saidedo, en un momento de su intervención, nos envió una fotografía de algo muy relevante, que cuando fusilan a Federico García Lorca, era presidente del PEN H.G. Wells, la Guerra de los Mundos. Y él saca una declaración dirigida al régimen franquista pidiendo por la libertad inmediata de Federico García Lorca. Es decir, actitudes reales de escritores, reales, con otros escritores. Ese hecho debiera ser parte de una campaña del centenario de el PEN, con pequeños flyers de distintos hechos, porque es distinto hacer un flyer que diga nosotros estamos por la defensa de la libertad de expresión y creación, a mostrar un hecho histórico que realmente muestra la consecuencia nuestra, ¿no? O hechos literarios también que tengan relación con nuestros países. También Gabriel Saidedo se refería a que el PEN Argentina había hecho un homenaje en el encuentro entre Neruda y Lorca, que se produce en Buenos Aires. Y que eso va a tener mucha importancia después, para el continente, para nuestro país. Entonces, yo creo, la idea es hacer una campaña para el centenario, pensar en el reclutamiento, pero que sea una campaña seductora, con un comité creativo que no solamente de nuestras fechas de constitución, sino que hechos relacionados con la defensa irrestricta de la libertad de expresión, vinculada a escritores conocidos mundialmente de nuestros países y de todo el mundo. Yo creo que eso sería muy potente, e indudablemente incentivaría también a los jóvenes, porque tenemos que refrescar nuestro discurso. Insisto, es distinto hablar de la libertad de expresión a poner hechos de cómo consecuentemente el PEN ha luchado por esa libertad de expresión. Eso, gracias. Muchas gracias, Germán. Sí, excelente idea. Bella Martínez de Puerto Rico, que también levantó la mano. Ya fui, ya me dieron turno. Perfecto, muy bien. Creo que había quedado con la mano levantada quizás. Bueno, si alguno más quiere decir algo, por favor solamente se puede sacar el mudo y empezar a conversar. Si me permiten, buenas tardes. Si me permiten, me gustaría hacer una observación. Una de las actividades que no ha sido muy favorable a nosotros, no tanto para reclutar, que es una palabra que a mí me suena me resulta muy chocante, sino para upar e interrelacionarnos con otros escritores, es los encuentros intergeneracionales.
Es muy interesante en el caso de nosotros acá, de los cubanos en el exilio, que vienen de otros diferentes, que representamos diferentes etapas de la vida cultural cubana, encontramos que cuando hacemos eventos donde hay alguna representante de generaciones de los años 40, 50, que todavía hay algunos de ellos muy activos, con autores de los años 80, los años 90, crea un atractivo interesante y desde el punto de vista práctico permite que los jóvenes conozcan el legado de los que los precedieron en la literatura y que a su vez los mayores conozcan el quehacer de los más jóvenes. Yo creo que eso es algo que ayudaría en gran medida a ese reclutamiento de que se está hablando y de mantener también iniciativas de la membresía, y es el vínculo y encuentros literarios y artísticos entre grupos de diferentes generaciones de un mismo centro P. Gracias. Excelente, muchas gracias. No sé si hay alguien más que quiere agregar algo, o sea, por cómo incentivar a nuevos miembros o a los miembros actuales. Yamil, yo quisiera compartir algo que ya escribí en el chat, que, bueno, yo tengo 3 años en PEN Guadalajara y para mí estas charlas han sido muy interesantes. Conocer cómo trabajan otros centros ha sido muy enriquecedor y me quedo con que incentivar a los miembros a pertenecer y quedarse son necesarias, sobre todo la acción y la motivación. Un centro que se está moviendo constantemente, que se está renovando, por supuesto que va a tener a los miembros interesados en pertenecer. Si nos quedamos, aquí le puse, como lagos estancados, pues el interés se va perdiendo poco a poco. Yo veo con gusto cómo muchos de ustedes han hecho en sus centros actividades que los van convirtiendo en lugares interesantes, a donde los miembros que llegan están interesados en quedarse. Entonces, para mí, yo en lo personal me quedo con eso, que la acción y la motivación de cada uno de los miembros que ya estamos en PEN es lo que va a hacer que los que vayan llegando estén interesados en quedarse. Gracias. Excelente. Muy bien. ¿Alguien más o alguien que haya escrito algo y que quiera ampliarlo? Creo que, no sé si Lucina quería participar, porque por aquí tenía un mensaje que no encontraba la manita, cómo poner la manita levantada, pero si quieres participar, Lucina, a ver, tienes tu micrófono abierto. No entiendo lo que es el asunto. Repítalo, por favor. No, más bien estamos escuchando ideas de cada uno de qué les parece hacer para atraer nuevos miembros o para que los que ya son miembros de sus centros se sientan motivados. Participado. Entonces quizás Verónica creyó que todavía no había hablado. No hay problema. Ok. Sandra, sí. Sí, yo creo que la manera de incentivar a que los miembros se queden es a través de los beneficios, porque cuando uno paga una membresía en la organización que sea, pues uno espera obtener algo. Y desde cosas sencillas como las que mencionó un compañero anteriormente, de pues que puedan tener descuento en la compra de libros, nosotros tenemos ese beneficio. Hay que ver qué otras cosas más se le pueden ofrecer a esos miembros para que digan, caramba, vale la pena hacer esa inversión de pagar una cuota, y porque tengo tales beneficios, además de los beneficios literarios, ¿verdad? Como son la ayuda y apoyo en las presentaciones, pero otro tipo de beneficios. Hay que ponerse creativo para encontrarlos. Excelente.
Yo quisiera decir algo, perdón, Soledad. Sí. No sé si me escuchas. Perfecto. Sí. Desde Ecuador, en vista de que estamos recién generando al centro, este año, como lo hemos dicho varias veces, esperamos que ya se nos incluya en la red mundial. Hemos logrado llamar la atención de escritores de relieve. Y una de las cosas que motiva a los escritores acá en nuestro país es precisamente el prestigio que tiene el PEN a nivel mundial y la posibilidad de que la obra se difunda. Esa es una de las razones por las cuales ellos están claros. También, por ejemplo, tener una retroalimentación, también traer información, también traer a gente interesante y valiosa de diferentes latitudes. En ese sentido, por ejemplo, se ha planteado varias veces en nuestras reuniones la posibilidad de realizar intercambios, de que escritores, sobre todo los más jóvenes, que también por suerte estamos como equilibrados, en juventud tenemos una cifra considerable, Alicia los conoció, algunos de los, sobre todo los poetas jóvenes de acá, tendrían mucho interés en viajar a otro lugar y a su vez nosotros podríamos recibir a otras personas. Creo que eso podría alentar de alguna manera, en alguna medida, para que ingresen y vean de que existen esos mecanismos, quizá una especie de, entre comillas, concurso interno para ver quién se puede ir y cómo financiamos la venida de otros autores para que también conozcan nuestra tierra y bueno, nos vayamos alimentando de esa manera. Desde eso hasta cosas tan pequeñas como, por ejemplo, que es recurrente en nuestras reuniones, que piden que, por ejemplo, exista un diploma firmado por la presidenta internacional del PEN, que ratifique de que somos miembros del PEN. O sea, cosas así chiquitas que también puede ser que alienten para que se queden y para que tengan mucha gana de participar. Y comparto aquello de que es muy importante la presencia. Cuando Alicia vino acá, hubo mucha motivación, mucha gente se interesó en las actividades del PEN y por supuesto mucha gente se enteró de qué significa esto, ¿no? A nivel mundial. Eso por lo menos. Excelente, muchas gracias. Carla. Buenos días, muchas gracias. Yo solamente quería aportar información que proviene del link y de la información que nos mandaron, ¿verdad? No es mía, pero me parece sumamente importante crear un boletín, porque lo que aspiramos los escritores es vernos impresos, ¿verdad? Nuestras cosas. Y creo que es un incentivo grande que en ese boletín no solamente se publiquen las nuevas creaciones, en fin, de los participantes o de los miembros, sino también todas esas acciones que ellos están haciendo en función de fortalecer y enriquecer nuestro centro. Yo creo que eso es una manera indirecta de agradecer, de invitar y de mantener y sostener a los miembros. O sea, saber que uno es visto, ¿verdad? Que es visible, que está ahí y que no es un número más en esa lista de miembros. Y también algunas otras ideitas que puse aquí en el chat, que ahorita no las voy a decir, pero bueno, me parece oportuno en este momento porque estábamos hablando precisamente de por qué medios sencillos se puede sostener y mantener a los miembros. Y me parece una idea increíble que ya inmediatamente la voy a proponer en la Junta Directiva y seguro la vamos a poner en marcha. Gracias. Excelente. Lucina creo que levantó la mano. Sí, entiendo por qué he enfrentado esa situación. Quién sabe cuántas veces debe haber sido 100, cuando la persona dice, ¿y qué me va a llegar? Y aunque esas cosas que han mencionado sí van posiblemente a llegar, pero deben entender que su motivo debe ser para ayudar a otros. Entonces, cuando me dicen qué me va a llegar, y yo siempre digo nada. Pero tú vas a saber de algunas cosas horribles que se están pasando en el mundo y a lo mejor tú vas a poder ayudar. Y nadie nunca sale en ese momento. De hecho, entonces hay que darnos cuenta de que la gente sí quiere ayudar,
Tienen esa parte que realmente es igual de fuerte como nuestras ambiciones que yo tengo también personales. Pero debo decir eso, que no puedes prometer que le va a llegar la fama, porque no tenemos ese poder. Ya. Excelente, gracias Lucina. Gustavo. Sí, yo quería, mi opinión personal coincide un poco también la de nuestro centro, es que si bien la creatividad siempre es bienvenida a la hora de convocar nuevos socios, nosotros hacemos hincapié en la concientización de que se trata de formar parte de una organización, una ONG podríamos decir, donde uno se incorpora a un voluntariado, donde la primera pregunta que tiene que surgir en el nuevo socio es qué puedo aportar a esta institución, y no tanto, ya estaría en un segundo plano, qué me puede dar la institución a mí. Un poco refuerzo lo que dice Lucina, ¿no? O sea, si buscas fama no es el lugar adecuado, si buscas qué sé yo, tus grandes triunfos no es el lugar adecuado, es el lugar donde con un perfil bajo uno trata de defender un derecho humano, que es el derecho a la expresión en cualquiera de sus manifestaciones. Y me parece que ese mensaje tiene que estar como en letras grandes al principio de la convocatoria, digamos, en un sentido figurado, ¿no? Excelente. Dina Mesa. Buenos días, muchas gracias. No, por favor. Coincido con Gustavo, ¿verdad? En el sentido de preponderar la libertad de expresión. Pero también en el otro extremo están los colegas y los escritores que quieren evidenciarse, ¿verdad? Entonces creo que hay que tener como un equilibrio. Yo creo que internamente, por lo menos estoy pensando ahorita, cómo vamos a tener una página ya pública, cómo a través de nuestras páginas evidenciar a esos miembros, ¿no? Y por otro lado se me ocurría que si PEN International a través de América Latina tuvieran eventos y cuestiones así como poderles invitar. Ahorita que todo es virtual, no es mucho gasto, pero Carlos también dio una buena idea. Tal vez haciendo esfuerzos podemos interrelacionar intercambios entre los centros. Podría ser importante, y cómo hacer algunos crowdfunding para hacer ese tipo de giras pequeñas, quizá una vez al año, que podamos mandar al colega más que más compromiso tiene con el centro. Podría hacer algo así, ¿no? Podría como hacer un premio. Gracias. Excelente. Creo que Juan Carlos quería hablar de Nicaragua. Sí, yo quiero que me aclaren algo, más bien, que desde hace muchos años es una pregunta que nadie ha podido responder, ni en Londres ni en ninguno de los centros, y es acerca de la calidad de los escritores o del oficio creativo o del oficio comunicativo de los miembros de PEN. Eso genera muchas fricciones porque para abrir las puertas a muchos jóvenes, hay jóvenes adolescentes que quisieran ser miembros de PEN, pero lo que escriben son poemas amorosos o eróticos propios de la adolescencia. Eso estarían encantados de ser miembros de PEN, ¿ya? Pero a partir de qué momento consideramos de que alguien tiene el estatus de escritor o el estatus de periodista, ¿verdad? O el estatus de comunicador para ser miembro de PEN. Eso genera muchas fricciones y hace pensar que el PEN es una organización muy elitista, donde solamente damos cabida a determinado grupo de personas, por ejemplo, los que ya tienen algún libro o los que ya son más o menos conocidos, y hay cantidad de personas que no tienen ninguna publicación y que a lo mejor solicitan ser miembro del PEN y son rechazados porque todavía no son reconocidos como escritores. ¿A partir de qué momento reconocemos que alguien es un escritor? ¿A partir de qué momento reconocemos que alguien es un
comunicador, un periodista, un bloguero, a partir de no sé cuántos, ¿cómo se llama? Likes. Seguidores, claro, de seguidores. Vamos a Sí. reconocer a alguien, ¿no? Y entonces es muy importante porque también internamente los miembros del PEN tienden a considerarse élites, ¿ya? Y al ser considerados como élites, entonces son rechazados al mismo tiempo por amplios sectores de la sociedad y se genera una pugna innecesaria que a veces toma en nuestros países matices políticos, ¿verdad? Lo cual hace que el PEN, digamos, se desgaste en temas que no son de su incumbencia. Alicia quería aclarar algo, me parece. Sí, bueno, lo primero que tengo que decir es sobre lo que pregunta Juan Carlos. Es bien interesante, pero justamente en las actas constitutivas de los centros, que cada acta constitutiva incluye el acta constitutiva de PEN Internacional, se establecen esos criterios. Es decir, cuando un centro se establece, como lo está haciendo Ecuador, ahora el Centro PEN en Chiapas, y los diversos centros, ustedes lo deben conocer, en el acta constitutiva se define en un inicio cómo van a definir su membresía. Entonces eso es importante porque allí se establecen ciertos criterios. Obviamente en general no se establecen los criterios desde la calidad, porque eso es algo subjetivo, ¿no? Es decir, la calidad literaria podría variar de lo que pensamos, por ejemplo, Patricia y yo, a lo que piensan otros miembros, pero sí se establecen ciertas reglas para la membresía. En general, ese es un buen termómetro, Juan Carlos, para iniciar para que puedas tener una respuesta. ¿Qué es lo que dice el acta constitutiva? Y a veces si hay cosas que discutir, también se pueden discutir al interior del centro. No sé si esto ayude. Sí, yo solamente quería de nuevo aclarar que las actas constitutivas son documentos legales fijos y para poder cambiarlos, ¿verdad? Hay que hacer todo un proceso legal que en muchos países como Nicaragua eso no es posible, ya por la situación política, etcétera, etcétera. Entonces, pero por otro lado vemos que el acta constitutiva del PEN internacional, ¿verdad? Deja abierta la posibilidad y ha venido cambiando a lo largo del tiempo de tal manera que antes no entraban periodistas, ahora entran periodistas, ahora entran blogueros, alguien hablaba ahí también de hasta locutoras de radio. Entonces la concepción y en esa nueva dinámica hacia el centenario de PEN, esa base de miembros de membresía del PEN se va a cambiar. Entonces nosotros no puede haber una contradicción entre lo que hace un PEN local, ¿verdad? Un centro, y la concepción política, organizativa del PEN central. Y ahí es donde nosotros entramos en muchas contradicciones. Por ejemplo, a lo largo de mi pertenencia al PEN Nicaragua, pues he podido ver que a alguien lo rechazan por ser, o rechazan su participación porque es un mal poeta. Eso es un criterio, como tú bien decías, totalmente subjetivo. Y eso no está dentro de un acta constitutiva de ningún centro. Es una cuestión totalmente subjetiva que genera fricciones, pero alguien mencionaba que a lo mejor podía hacerse una guía, ¿ya? Para que sirviera solo de referencia, no como una camisa de fuerza, para orientarnos en ese sentido y así generar menos fricciones. Perdón que aborde un momentito. Fíjate, es bien importante lo que dices, Juan Carlos. De hecho, qué bueno que lo abordas porque en términos de membresía sí es importante, ¿no? Además, la flexibilidad que los centros puedan tener. Y no solamente eso, sino, o sea, qué apertura, por ejemplo, en situaciones tan específicas como la de Nicaragua, como dices, o sea, no puedes ir a modificar un documento legal por la situación que está viviendo el país ahorita, pero a lo mejor sí puede haber apertura desde es una posibilidad, ¿no? Que se podría discutir, claro, pero en términos de membresía particularmente, sí es algo que se podría discutir, que ustedes podrían discutir a nivel junta directiva, ¿no? Qué tanta apertura tienen, qué no, y eso les va a dar otra luz, ¿no? Yo creo.
Creo que Carlos de Ecuador quería decir algo. Sí, solamente algo que tiene que ver con Juan Carlos, aunque es muy lúcida su interrogante, y que me remonto a lo que dijo Carles hace una hora, estimo, no sé, con respecto al PEN en Inglaterra. Este PEN es muy abierto, tiene, o sea, creo que permiten ingresar a cualquier persona que aspire, sin necesidad de enseñar una especie de currículum u hoja de vida. En el caso nuestro, por ejemplo, en estricto el Ecuador, que se ha basado mucho en la Carta Constitutiva del PEN Honduras, nos basamos mucho porque nos pareció bastante bien hecha. Nosotros tenemos desde poetas neófitos o cuasi poetas, digamos así, en el sentido de que no han publicado, pero la publicación también es algo subjetivo. A veces se publica, puede haber un escritor que publique centenas de obras y que no sirven para nada, y otros escritores que más bien se repliegan mucho y que prefieren una publicación mucho más lenta, etc. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos dado cabida a que ingresasen a nuestro centro, digamos que casi todos, más o menos basándonos, en este caso, en la consigna de Inglaterra. Personas que amen la lectura, más que nada, que amen los libros, que los respeten, que respeten el criterio del prójimo, que más que saber hablar sepan escuchar. O sea, más o menos eso. Claro, es otra subjetividad, pero es, digamos que así es como estamos planteando nosotros nuestra situación. Y claro, también Carles habló de la autonomía de gestión que está aludiendo Alicia, de cada centro, y de cómo puede cada centro decidir cómo acepta o no a ciertos escritores. Yo tengo 14 títulos publicados solo míos, 8 libros de cuentos y 6 novelas. Y tenemos escritores muy buenos y escritoras muy buenas que todavía no publican y que no se animan porque, bueno, por cuestiones personales o porque aspiran a alguna cosa en específico, cada quien. Entonces, creo que sí depende un poco de eso. Y claro, la realidad social, la realidad política del país, etc. Pero me parece que es una cuestión de autonomías, ¿no? Gustavo Bedrosian. Sí, yo quería agregar que si bien esto tiene muchas aristas, la pregunta es tal vez no cuán bien escribe un miembro, sino cuán bien defiende un derecho humano como el derecho a la expresión. Me parece que puede haber excelentes escritores que a la hora de defender ese derecho humano, por alguna cuestión o personal o ideológica, no lo hacen con la misma solvencia que a lo mejor alguien que, sin ser jueces de si escribe bien o mal, es un buen activista, un buen actor a la hora de defender los derechos que PEN defiende, ¿no? Me parece. Muy bien. Creo que Patricia quería decir algo y después voy a... Oh, perdón, tengo una pequeña contribución, una pequeña duda, la verdad. Quisiera comentarles un poquito sobre el mismo webinar que pasó el día de ayer con algunos centros de habla en inglés. Y ahí tuve la oportunidad de escuchar la participación de la cabeza de la presidenta del centro PEN Myanmar. Ella de alguna manera tocó este asunto de cómo manejas a la membresía cuando quieres crecer, y decía ella, en la realidad, en el contexto de su país, no les quedaba otra que abrir las puertas, que dejar de lado las regulaciones esas. Solo entran miembros a este PEN que hayan publicado 5 libros o que tengan este espacio ganado, etcétera, ¿no? Entonces ella decía, tuvimos que abrir bastante las puertas para estudiantes, por ejemplo, estudiantes de las carreras de comunicación, de literatura, etcétera. Sin embargo, digamos, la solución que encontraron fue tener diferentes categorías de miembros. Entonces, tienen miembros permanentes, digamos, si vale el término, y otros que son miembros invitados o principiantes, o eran guest writers, por decir. Entonces, era gente que sean estudiantes, sea de secundaria o universitarios, que tal vez no han tenido la oportunidad de publicar en blanco y negro, no en papel, pero que tengan algún interés en los blogs, en poemas, sea cual sea la naturaleza, que tengan
algo que expresar y que tengan la aceptación también, que reconozcan que la libertad de expresión es un derecho innato en ellos y también en otros. O sea, esa capacidad de respetar, de aceptar la palabra de otros era prácticamente la clave, la cosa clave que ha hecho que se motive este centro a abrir las puertas de esa manera. No es que todos pueden entrar, pero mientras haya un compromiso a la libertad de expresión, para ellos era el primer paso. Y esto se refleja luego en que esta gente joven, por ejemplo, tienen algún descuento en la membresía, en el pago de la cuota, tienen, qué sé yo, el 50% porque no son miembros completos, o en otros casos hay gente que no paga nada, sin embargo tienen periodos cortos en los que pueden participar de las actividades de PEN, por decirles 3 meses, 6 meses, para que vean ellos cómo son las dinámicas, las actividades, cuánto pueden ellos aprender y beneficiarse de ser miembros de esta organización. Entonces, es como darles un poco algo que les motiva para aprender, para crecer como personas, como futuros escritores, sin que hayan todavía, obviamente, asumido ese rol en sus ciudades, en sus comunidades. Muy Era bien. solo eso. Gracias. Gracias. Sandra, la última, porque después ya tenemos que ir cerrando. Sí. Sí, para explicarles cómo lo hicimos en Puerto Rico. En un principio se exigía que los miembros de PEN tuvieran 4 libros publicados, 2 o 4 libros publicados. Luego con los años se cambió y lo que tenemos actualmente es que tenemos 3 categorías. Una es la de escritor, que son los que están publicados. Tenemos una categoría de estudiantes que pagan la mitad de la membresía y tenemos una categoría de amigos, que son los que no son escritores, pero están interesados en colaborar con nosotros. Así lo resolvimos. Excelente. Bueno, muy bien. Ahí, Pati, fíjate que creo que hay una pregunta más, pero yo mientras tanto voy a compartir la pantalla para ir cerrando. Estos son unos consejos que pusimos tanto para el encuentro en inglés como en el español, que vienen más bien de voluntariado, pero la realidad del formato de los centros PEN y de PEN Internacional es que todos son voluntarios, o sea, nadie participa por generar dinero, digamos, diferente a otros modelos de instituciones del tercer sector. Entonces es importante como unos consejos generales de cómo tratar de retener y atraer a miembros como si fueran voluntarios también, ¿no? Por un lado, siempre empezar por evaluar, ¿no? Y ver qué pasa hoy. Se puede hacer de muchas formas, acá hay algunos consejos útiles como, no sé, hacer una encuesta, hablar, por supuesto, hacerse tiempo para conversar con los distintos miembros, sobre todo si no es un número de miembros muy grande, y entender cuáles son los intereses de cada persona, además de qué es lo que pueden aportar, como decía antes Gustavo, que bueno, teniendo esas conversaciones cada uno puede ver qué es lo que puede ayudar al centro, ¿no es cierto? Una vez que uno hace esa etapa de entendimiento, después es más fácil poder reclutar o atraer miembros nuevos de distintas maneras, pero bueno, una de las formas que habían mencionado ustedes, que me parece muy interesante, es que los propios miembros actuales inviten y atraigan a personas nuevas, como también encuentros y eventos como muchos de ustedes nombraron, como las ferias del libro o como cualquier otro evento que organiza cada centro, ¿no? Pero también bastantes nombraron ustedes, y lo hemos visto en bibliografía, el tema del uso de las herramientas digitales. Aprovechar, por supuesto, algunos de ustedes tienen páginas de internet, otros no, pero usan los medios sociales. O sea, utilizar esos espacios para reclutar distintos grupos de personas. Desde ya, en los medios sociales uno va a encontrar también mucho más a los jóvenes. Y, por otro lado, cómo trabajar la parte de retención y de incentivación. Digamos, hay como cosas básicas, pero expresar apreciación cuando alguien hace algo parece obvio, pero no siempre lo es, ¿no? Y creo que eso era interesante lo que Dina decía de quizás hacer eso, dar como un premio anual, una persona que trabajó mucho, o 1 o 2 personas que trabajaron mucho,
sea con una oportunidad, como participar de un evento, o participar de un intercambio, o con otra cosa, ¿no? Cada centro puede decidir esas cosas, pero es interesante pensar en eso, en cómo mostrar apreciación, y por otro lado, pedir consejos. Creo que Lucina dijo también muy interesante esto de que en la página web empezaron a poner que querían miembros, y que eso incluso desde ese lugar atrajo personas nuevas. Entonces, también pedir consejos a las personas y escuchar cuáles son las ideas que tienen. Eso puede ser, digamos, desde hacerlo con una encuesta, hacerlo con un boletín, como decía también Carla, pero digamos, cualquier herramienta que les parezca útil y que puedan utilizar, a veces genera esa misma retroalimentación, ¿no? Algunos de los recursos que Alicia les mandó, pero que los ponemos acá otra vez y les va a llegar en la presentación, son estos que son en español, porque hay otros más que son en inglés, pero nos parecía importante que haya algo en español, así pueden compartir con otros miembros de sus centros PEN que no hayan participado hoy, que también tienen formas de establecer programas de membresía y formas de establecer voluntariado. Si tienen alguna pregunta más, siéntanse libres de seguir enviando por correo electrónico. Alicia les va a enviar, como hizo ayer, creo, por el encuentro número 2, por este encuentro número 3 les va a enviar, por supuesto, la grabación, para que puedan compartir, y la presentación, y también una encuesta, y esta lista a través de recursos por cualquier cosa. Creo que estamos ya terminando. No sé si, Alicia, ¿querés decir algo más? O ya nos podemos despedir. Les vamos a enviar también una pequeña encuesta, se los enviamos también a quien lo hizo, quienes formaron parte la semana pasada. Por favor, siéntanse con toda la libertad de darnos el feedback que ustedes quieran, y aquí estamos pues a sus órdenes, claro. Bueno, y les va a mandar, Alicia, también la invitación al próximo, sea que ustedes quieran participar u otros miembros de sus centros, que va a ser la primera semana el primer miércoles de septiembre. Y ese va a ser más sobre, bueno, el título es Teoría de Cambio, pero es más bien cómo pensar, cómo queremos generar cambio en proyectos de la sociedad civil, ¿sí? Bueno, les agradecemos muchísimo otra vez y por su tiempo. Sí, Herman. Sí, yo quisiera solicitarles una petición, que si pudieran compartir las direcciones de los mails de las asistentes de los asistentes, para poder también desarrollar una comunicación transversal con los PEN. A nosotros nos interesa, bueno, todo, digamos, pero particularmente Bolivia, nos interesa Perú, nos interesa Uruguay, ¿ah? Entonces sería muy importante tener esas direcciones, ¿ah? Yo creo que sí, Alicia, vos podés confirmar, ¿sí? ¿Sí? ¿No hay problema? Pues, a reserva de lo que diga Alicia, yo entre los planes y proyectos que tenemos con este proyecto digital, de comunicación digital, queremos justo hacer esta red entre centros para que nos podamos apoyar mutuamente en nuestros eventos virtuales, porque revisando, en mi caso, que estuve revisando los proyectos de los 10 centros que aplicaron para específicamente este plan de comunicación digital, sí me encontré ese deseo de hacer cosas entre centros. Entonces, a principios de la próxima semana voy a enviar un correo donde tengamos esta red de centros y podamos tanto recibir las invitaciones de todos los centros en español, como poder hacer invitaciones si un centro quiere invitar a otro y viceversa. Entonces, sí lo estamos planeando Alicia y yo, y a principios de la próxima semana, estén o no estén en este proyecto digital, vamos a hacer este trabajo de unir a los centros. Gracias, Vero. Bueno, entonces los dejamos ir, que ya les hemos sacado bastante tiempo, pero un placer. Les vamos a mandar también la pizarra digital, todas las ideas, así eso también lo tienen.
Gracias a todos y a todas. Dios, se me cuida. Gusto verlos. Hasta luego. Gracias. Bien, gracias. Bye. Verónica. Gracias, Sandra.